Esta es la capital de Laos y su ciudad más importante, y aunque muchos lo omiten durante su viaje por el país, debo decirles que hay mucho para ver en este lugar. Acompáñenme a recorrer sus secretos. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Vientiane. Pero mis chamos, me estoy yendo a Vientiane en un Sleepy Bus que es todo con camitas, no muy cómodo, así son 14 horas, así que voy a intentar dormirme esta vez. Lo probé una vez en Vietnam en mi viaje a Sapa, que si no lo han visto les dejo por ahí el video, y no me gustó esa vez, pero la verdad es que la diferencia de precio es muy grande con el avión 3, es que 80 o casi 100 euros de diferencia, así que nada, nos vemos en 14 horitas. Ya llegamos a Vientiane después de casi 16 horas de autobús. Fue una paliza y debo decirles que fue un error venirse en el night bus, porque la verdad es que tardas demasiado, nos retrasamos prácticamente 2 horas y encima te dejan fuera del centro, así que ahora hay que coger un tuk-tuk hasta el hotel para dejar las cosas, así que no vale la pena, la verdad. Creo que es mejor que vuelen si vienen de Paxi hasta acá, o bueno, si tienen otro destino o si vienen de otro destino, pues utilizar otro transporte, pero la verdad es que night bus no, para nada. Porque encima los tuk-tuk me estaban cobrando un montón de dinero y me vine en taxi por menos, así que pendiente con los tuk-tuk en las zonas turísticas. Pero me toca caminar un pedacito hasta el hotel porque la dirección que me enviaron por el mensaje estaba mala. Punto menos, espero que sí esté bueno el hotel. Y les cuento que en el camino está muy bonito lo que vemos. Hay mucha modernidad, pero también mucha tradición en lo que vemos aquí en Vientiane. Hay muchísimos edificios que están construyendo espectaculares, muy espectaculares, pero también los edificios de gobierno y los templos están muy bonitos por acá. Miren, mis chamos, este es el hotel en el que me estoy quedando acá en Vientiane. Se llama Virila Boutique Hotel. No es el más económico, pero la verdad el precio está muy bien comparado con los precios de Europa. La habitación está muy bonita. Y por acá tenemos el baño, que está muy bien, la verdad, ¿eh? Las aplicaciones Uber y Grab no funcionan acá en Laos, así que tienen que utilizar otras opciones. La mejor opción es la que se llama Loca, así mismo como lo escuchan, y esta aplicación les permite reservar transportes dentro de las principales ciudades como lo son Paxe, Vientiane, Luang Prabang o Van Dien, y pueden tomar taxi, pueden tomar tuk-tuk o pueden tomar motocicleta, además de que pueden pagar con su tarjeta de crédito o débito internacional. La primera visita del día la hacemos al Wat Sin Muang, que es uno de los templos más visitados de acá de Vientiane, y es que aquí se encuentra nada más y nada menos que la piedra fundacional de la ciudad, que fue colocada en el año de 1563 cuando se traslada a la capital de Luang Prabang a Vientiane.
Además aquí se encuentra el santuario de Saosi, que es una diosa, una divinidad propia de acá de Vientiane y que le tiene mucha veneración las personas que habitan esta ciudad, ya que dicen que cuando se colocó la piedra fundacional, ella se metió debajo de la piedra para así repeler a los malos espíritus y así proteger a la ciudad. Este templo fue destruido en el año de 1828 junto con la mayoría de los templos de acá de Vientiane, cuando la ciudad fue invadida por los siameses y se llevaron muchísimas reliquias a Tailandia. Miren, ese pilar que ven ahí era antes una estatua de Bula, pero puede relevar cuando fue tomada la ciudad de Vientiane. La siguiente parada es en el Museo Hofrakeo, que originalmente era un templo y que es este que está aquí detrás. Su nombre se deriva del Buda Esmeralda, que es el Frakeo, pero sin embargo ya no se encuentra aquí. Así que eso es lo curioso, de que su nombre viene de una escultura que no está acá, sino que esta escultura se encuentra ahora en Tailandia, ya que fue llevada desde acá hasta allá por los siameses en el año de 1828. Hoy en día es un museo que se dedica a la historia de la escultura acá en Laos y va a encontrar un montón de esculturas de Buda alrededor, además de que tiene unos claustros que dicen que son muy bonitos. Miren, mis chamos, esto que ven acá es una tinaja, una jarra, pero tiene la particularidad de que proviene de un sitio arqueológico famosísimo acá en Laos, que es la meseta de las tinajas y que es patrimonio de la humanidad. Son muy misteriosas, no se sabe muy bien su origen, pero la verdad está demasiado lejos y se necesita unos 2 o 3 días para poder visitarla. Miren, este es el Buda Esmeralda, que originalmente estaba aquí en este templo, pero que ahora se encuentra en Tailandia. Miren, por acá está una de las puertas originales del monasterio, que está increíble el tallado y que data nada más y nada menos que del año de 1560, cuando fue construido el templo. Increíble. Miren, estoy sorprendido de los detalles que tenían estas puertas de madera. Impresionante, de verdad. Oigan, está muy bonito el museo. Las piezas más importantes las tienen adentro del templo, pero está prohibido la fotografía y el video, y la verdad está difícil como tomar uno porque uno se refleja en todos lados, pero está bien bonito. Hay unas esculturas muy lindas, hay unos estucos de unas apsaras que están bellísimas, y a un ladito del altar se encuentran un montón de esculturas que tienen allí como amontonadas, que bueno, que espero que algún día las expongan bien, porque la verdad es que tienen muchas cosas para mostrar aquí. Otro de los templos importantes para Vientiane es este en el que me encuentro, que es el Wat Saket, que además hoy en día también funciona como museo. Este templo es uno de los pocos que se salvó de la destrucción por parte de los siameses en el año de 1828, y tiene un claustro que está espectacular, donde hay un montón de nichos llenos de pequeñas esculturitas de Buda, y por supuesto también un montón de esculturas. Creo que eran como 1000 esculturas aproximadamente de Buda, era un número bastante grande. Y nada, vamos a revisarlo. Miren, aquí pueden ver cómo la zona de los nichos originalmente se encontraba pintada con frescos.
Miren, todas estas esculturas que ven acá fueron destruidas por los siameses cuando invadieron Laos en 1828. Las han recolectado acá y han formado esta montañita llena de esculturitas. Me tiene impresionado la espectacularidad con la que trabajaban la madera en estas puertas, o sea, increíble los detalles, esto de tener casi 500 años. En el interior del santuario hay unos frescos espectaculares de los que les podré mostrar algunas poquitas imágenes nada más. Bueno, mis chamos, ya es hora de comer y debo decirles que por esta zona donde están la mayoría de los museos y las cosas bonitas de Vientiane no hay mucho para comer, la verdad. O no sé si es que cierran más temprano, pero según Google Maps deberían estar abiertos y la verdad están todos cerrados. Así que paré en el único que encontré abierto, que se llama Kaogi Café. El sitio está muy bonito, tiene onda, aunque los precios están un poco caros, están, yo diría que como Camboya. Pero nada, me pedí un sándwich enorme, espero, y un mix de yogur y fresas para refrescar un poquito. Les había dicho que me había pedido un sándwich, pero miren, se me olvidó que me había pedido un curry de pollo. La verdad, se ve bueno, aunque se ve poquito. Vamos a probar esto. Buen provecho. Está muy rico, ¿eh? Oigan, utilizando la aplicación Loca me di cuenta que está la opción de las motos y de los tuk-tuk, pero no hay tanta disponibilidad como si hay de taxi. Así que el día de hoy, aunque las motos salen mucho más baratas, voy a intentar utilizar taxis porque estoy muy corto de tiempo. Ya a la vuelta, como no estoy tan apurado, ya intentaré esperar las motos. El monumento más conocido e importante de Vientiane y además de Laos es esta estupa en la que me encuentro, que es la estupa de Phra That Lang. Si me equivoco, les dejo el nombre por allí, y que es un monumento que data del siglo III después de Cristo, cuando fue construida por primera vez. Sin embargo, este templo fue destruido y sobre él se construyó otro templo gemelo en el siglo XIII, para luego igualmente construirse esta estupa en el siglo XVI, al mismo tiempo que se construyeron la mayoría de los otros templos de la ciudad. Fue destruido en el siglo XIX por la invasión siamesa y luego fue reconstruido por los franceses en el año de 1930, siguiendo los dibujos de un arquitecto francés que había estado viajando por esta zona. La estupa es impresionante, está totalmente recubierta de pan de oro y tiene una altura de 44 metros. También aquí en el claustro de la estupa van a encontrar una colección de esculturas de Buda que están espectaculares y que abarcan diversas épocas. Miren, mi chamo, y justo al lado de la estupa se encuentra esta bellísima pagoda con esa impresionante escultura del Buda acostado. Está hermosa esta pagoda, me ha encantado. La última visita del día es al monumento de Patuchay, ese que está allí, que es el otro icono de acá de la ciudad de Vientiane y que fue construido
luego de la independencia del país. Para conmemorar su independencia está construido en concreto, y dicen que ese concreto lo donó los Estados Unidos para construir un aeropuerto, pero lo usaron para construir un arco. Y aunque el mejor punto para disfrutar del atardecer de la ciudad es en el río Mekong, por el corre-corre que llevo hoy, lamentablemente tendré que verlo acá, aunque debo decirles que está precioso. Miren, espectacular está hoy. Ya se hizo de noche, así que es hora de ir a conocer el Night Market de acá de Vientiane, que es uno de los más animados de todo el país. Lo más bonito de este Night Market es que se encuentra en las orillas del río Mekong, así que van a poder ver la ciudad reflejada en el agua de la calle. Está precioso. Y la verdad que al inicio, donde estoy yo, hay como muchos puestitos de comida, pero están bien bonitos. Las mesitas están bonitas, está organizadita, hay muchas luces. Me gusta esta parte. Y bueno, más allá está lo más tradicional, ¿eh? Y ya llegué al Night Market, la verdad es que está cerquita, no se sintió 20 minutos de caminata. Miren cómo está esto. Esto está llenísimo de locales y de gente. Así que vamos a ver si compramos algo por acá, si comemos algo por acá o si no me voy para el otro lado. En la parte de arriba del Night Market vi muchos restaurancitos, pero la verdad es que la comida ya la tienen hecha y eso me da un poquito de miedo, porque yo no sé si esa comida lleva rato allí. En la parte de abajo hay restaurancitos, así que vamos a ver si aquí en los restaurancitos puedo comer bien y no tan caro. Pues me vino un restaurante que estaba de camino al Night Market que se llama Naga Boat y es un enorme barco que está súper lindo y que además, miren, tiene una zona de playa con muchas sillitas para comer y nada, voy a comer en este sitio que se ve genial. Oigan, siendo esto creo que me excedí con la comida, me trajeron el pollo y es un montón después de la verdad que yo me pedí. Los precios están bastante bien, la verdad comida está muy buena. Y nada, de aquí me despido y ya mañana les estaré mostrando un nuevo destino. Espero que les haya gustado este video y coméntenme qué les ha parecido. Nos vemos próximamente. Chao, mi chao.